Cada año, el segundo domingo de julio, se celebra uno de los eventos más significativos y fascinantes de los que Cerdeña es escenario. Se trata de la Feria de Sunnenniri, fusión entre tradición religiosa y cultural que tiene lugar en el pueblo de Barisardo, en la provincia de Nuoro. La feria, cuyo origen se remonta a tiempos muy antiguos, nació como una fiesta pagana para luego convertirse en la celebración del culto de San Juan Bautista. El símbolo de la feria consiste en el nenniri, es decir, un brote de trigo que se suele guardar en un jarrón de terracota, llamado kukuru. Es necesario que el brote florezca a oscuras para que adquiera su coloración típica, o sea, un tono particular de amarillo. En el kukuru se introduce también una cruz de caña adornada con hilos de heno y avena, que simboliza el renacimiento de Cristo. Flores y cintas se utilizan para embellecer el kukuru. En este último, en el día de la procesión, junto a la cruz de caña y al nenniri, se añade también el pan vintau, el pan tradicional previamente preparado. En el santuario de San Marina comienza la procesión que marca el inicio de la feria. Las mujeres, acompañadas por los jinetes, avanzan en primera fila. Además, las mismas transportan el kukuru por encima de sus cabezas. La procesión llega hasta la Torre Saracena, donde tiene lugar la bendición del Nenniri, el cual será arrojado a continuación al mar. Se trata de un ritual propiciatorio finalizado a traer prosperidad, riqueza y buena suerte en el pueblo. Con la misma finalidad, las personas se intercambian el pan pintau y frutas de temporada. La música de Isla Unedas, instrumento de viento tradicional, acompaña la procesión y el ritual. La feria se concluye con unos maravillosos espectáculos de fuegos artificiales. Hay quien ha identificado algunas similitudes entre la feria de Sunnenniri y el antiguo culto de Oriente Medio de Adonis, relacionado con el ciclo solar y al igual que Sunnenniri caracterizado por rituales propiciatorios.